Los que suscriben, vecinos de este pueblo, a su señoría exponen que en vista del progreso de esta localidad, que apenas cuenta con 2 años de existencia y tiene ya 86 casas, un molino en construcción que molerá 200 fanegas de trigo diarias, 12 casas de negocios y 25 a 30 casas a construirse, se presentan solicitando al gobierno de la provincia que este pueblo sea declarado villa y con el nombre de Marcos Juárez. La respuesta llegó el 19 de octubre de 1887. La posta Espinillos pasaba a llamarse Villa Marcos Juárez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cámara de Comercio e Industria, y el título refleja en forma literal lo que vamos a hacer. A través de este dispositivo electrónico, una cámara de video, les vamos a mostrar y contar el origen y desarrollo comercial e industrial de la ciudad. Una propuesta para que Marcos Juárez comience a contar su historia. Y es que a muy pocos años de sus comienzos, Marcos Juárez mostraba grandes signos de crecimiento sostenido, situación que se repetiría a lo largo de los siglos venideros. Y la riqueza de su tierra y la producción obtenida por los productores agropecuarios comenzó a demandar maquinarias y productos para la tarea. Y allí aparecen 3 hombres que, junto a otro grupo de personas que se irían sumando a lo largo de los años, transformaron un pequeño taller de chapa en una fábrica de clase mundial. Don Ángel Boglione, Luis Evasio Zanotti, que eran quienes verdaderamente conocían de la metalúrgica, se acercan a Jorge Bertotto, que era un cerealista, una familia cerealista que ya en esa época, desde 1900, estaba radicada acá en Marcos Juárez y tenía un negocio de ramos generales, y le piden ser socios y que él hiciera el aporte de capital. Al inicio se fabricaban equipos que tenían que ver con el campo, hubo fabricación de silos, norias, bueno, todo ese tipo de productos. También para lo que era ferrocarriles, en esa época también ya se fabricaba, incluso se incorporaron, como los ferrocarriles estaban en manos de empresa inglesa, se tuvo que aprobar normas inglesas, o sea, ya desde el comienzo había un ADN que llevaba a esta empresa a cumplir normas internacionales y tener productos de alta calidad. 2 décadas después de sus inicios, Bertotto Boglione inicia su relación comercial inalterable con el correr de los años con la industria del petróleo. 20 años después de su fundación ya tenía contratos con empresas petroleras, es decir, empieza a migrar de la fabricación de implementos agrícolas, por así decirlo, a lo que terminó siendo el grueso de su producción en los años siguientes, que es la fabricación de tanques para estaciones de servicio. En el año 82, como mencionaba, los fundadores no tenían descendencia que pudiera continuar con la empresa, entonces 4 empleados que tenían una mínima participación, que ya les digo era Hugo Mancinelli, José Abrán, Rubén Torrente y mi padre Héctor Borri, decidieron seguir apostando a esta empresa y darle continuidad. Un poco lo que nosotros siempre decimos es que hay que tener grandeza de parte de los fundadores de permitir que una empresa continúe y no morir con las botas puestas cuando no se puede continuar, ¿no es cierto? Entonces eso ha sido siempre un acto de grandeza. En la década del 90 fue una década que contrariamente a lo que quizás pasaba en el país, o muchos plantearon que muchas industrias cerraron en el país, esta industria aprovechó esa apertura que había tenido la Argentina para tecnificarse. La realidad es que había muchos procesos manuales,
todavía estábamos en la planta del sur, pero a partir de esa década se invierte muchísimo en tecnología, tal es así que en la década del 2000 prácticamente hubo poco que hacer en relación a inversión, porque ya se había invertido mucho en la década anterior. Nosotros llamamos la tercera generación, que es la de los hijos de esa segunda generación, así como decimos que hubo una generación que la creó, una segunda generación que la convirtió de un taller a una industria. La tercera generación lo que hizo fue insertarla en el mundo, es decir, ya en esa época, si bien nosotros desde el año 50 veníamos exportando, pero era muy spot, muy así en forma puntual, y nosotros rompimos ese paradigma que decía no, la exportación de tanques es imposible porque son altos volúmenes, y la realidad es que hemos podido llegar a diferentes países de Latinoamérica, hemos llegado a África, Centroamérica, el autódromo de Yas Marina en Abu Dhabi tiene tanques nuestros, es decir, siempre hemos sido inquietos y hemos buscado exportar. En 2017, Bertotto Boglione asume un nuevo y gran desafío. Toma el control de la empresa Metalfor. Aprovechando el crecimiento que la empresa había tenido, y dado que otro gran fundador y visionario que tenía una fábrica acá en Marcos Juárez, que era Luis D'Adomo, nos propone ser nuevamente continuadores de un fundador, ¿no? Ya incursionamos en lo que es más fuertemente maquinaria agrícola. Creemos que hay mucho más por desarrollar. Queremos convertir a Metalfor en una multilatina, es decir, Metalfor tiene un arraigo principalmente a nivel Argentina, también Brasil, pero tiene todos los condimentos y productos como para insertar a esta empresa en Latinoamérica. Bertotto Boglione, las Islas Malvinas, la Antártida y un sueño que empezó a cumplirse. De los fundadores, Alberto Bertotto, siempre dijo que quería que, como había tanques en toda la Argentina, en todos los lugares había tanques de Bertotto Boglione, quería que en algún momento hubiese tanques en Malvinas. Y yo tomé un poco como un desafío eso, si bien todavía lo de Malvinas no se ha podido concretar, se está concretando lo de la Antártida, es decir, hemos tenido ya viajes, hay reservas de combustible o de diésel que se tiene que tener para todo el personal que está ahí. Creo que dentro de poco vamos a estar ya también con tanques ahí y quizás en algún momento cumplir el sueño del fundador también de entregar en Malvinas. Entre 2004 y 2007, Bertotto Boglione obtuvo el reconocimiento internacional Great Place to Work por ser una de las mejores 60 empresas para trabajar. Y cuando el presidente del grupo habla sobre los próximos pasos a seguir, se refleja el porqué de la obtención de este prestigioso galardón internacional. A raíz de alguna charla que he tenido con nuestros colaboradores y un relevamiento reciente que hemos hecho, hemos llegado a la conclusión que de esos 860 familias que dependen de nosotros, el 56% no tiene vivienda propia. Entonces, creemos que es una buena oportunidad involucrarnos en ese proceso de dar solución a nuestra gente del tema vivienda y quizás luego de que terminemos con esa solución, quede instalado una nueva línea de negocio dentro de la empresa que tenga que ver con la construcción. Hay un error conceptual, es que la vivienda
genera seguridad, para los argentinos no genera seguridad, es una realidad, sabemos que es así, pero es un error porque lo que genera seguridad es el trabajo, y donde hay trabajo tiene que haber vivienda. Austeridad, visión, audacia, generosidad, honestidad, humildad, compromiso, responsabilidad e integridad. Valores que identifican más de 7 décadas de trabajo de esta industria que nació en Marcos Juárez, ciudad de la que nunca se fue. Los que estamos adentro no valoramos tanto la empresa como el que lo ve desde afuera. Es decir, en esto yo llevo prácticamente 31 años, 32 años en la empresa y quizás por una cuestión de formación, de transitar o caminar la vida con la cabeza agacha, uno no ha mirado qué es lo que pasaba alrededor. Para nosotros esto no es cuestión de dinero, es cuestión de generar riqueza, de generar empleo. Bertotto Boglione no ha sido una empresa que ha especulado, que ha retirado dinero de la empresa para ir hacia otras cosas, siempre ha reinvertido, siempre ha generado trabajo y riqueza con mayúsculas, ¿no? Dejo que me brillen los ojos cuando veo que una persona que está al lado mío crece, porque es importante que esto sea mucho más que un trabajo y una remuneración por un trabajo, sino que le signifique desarrollo personal. Y antes de despedirnos, un anticipo de lo que veremos en el próximo encuentro. ¿Sabían que en Marcos Juárez existió una de las primeras fábricas de radiotransistores del país y que el taller donde se construían todavía se conserva en la planta alta de un reconocido y recordado comercio que estaba en pleno centro de la ciudad y que si uno camina por la vereda de enfrente todavía puede ver ese taller? En 7 días le contamos de quién se trata. Pero por ahora, gracias por su compañía. Nos vemos en una semana para que Marcos Juárez continúe contando su historia a través de Cámara de Comercio e Industria. Hasta entonces.